Desde su garganta brotaban ruiseñores. Eso decía Lola Flores, y no era una metáfora cualquiera. Era una verdad indiscutible que se clavaba en el alma de quienes escuchaban aquella voz de cristal, capaz de detener el tiempo y arrugar el corazón más duro. Gracia Montes no fue una cantante más. Fue un prodigio de sensibilidad, una mujer de belleza serena, elegante y misteriosa, cuya vida estuvo marcada por el éxito, el desengaño y una pasión irrenunciable por el arte. Una leyenda de la copla que, pese a brillar con luz propia en los escenarios más importantes del país, vivió sumida en un torbellino de silencios, decisiones dolorosas y amores que no la merecieron. Esta es la historia de una mujer que lo tuvo todo para ser inmortal, y lo fue, aunque pagó un precio muy alto. ¿Qué recuerdos tienes de Gracia Montes? Comparte tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestros videos diarios. Nació el 1 de marzo de 1936 en Lora del Río, un pueblo sevillano en el que las tardes solían a albero, a lluvia recién caída y a esa melancolía dulce que solo se respira en Andalucía. María Gracia Cabrera Gómez vino al mundo como la mayor de 4 hermanos, en una familia de clase media vinculada al campo. Sus padres, dedicados a la agricultura y ganadería, no sospechaban que aquella niña tímida y de ojos profundos estaba destinada a escribir una de las páginas más intensas y desgarradas de la copla española. Ya desde pequeña, Gracia mostró una sensibilidad especial para el cante. Imitaba a Juanita Reina, su gran ídolo, y no perdía oportunidad de cantar en fiestas familiares o eventos benéficos del pueblo. Su voz era tan prodigiosa que no tardó en llamar la atención en el Teatro Cervantes de Sevilla, donde actuó en las galas juveniles y deslumbró a quienes tuvieron la fortuna de escucharla. Pero la verdadera chispa que encendió su carrera fue su paso por la Academia de Adelita Domingo, una figura fundamental en el mundo del espectáculo, de cuya escuela salieron grandes artistas. Fue entonces cuando Gracia, todavía adolescente, quiso marcharse de gira con la compañía de Pepe Pinto y Pastora Pavón, la mítica Niña de los Peines. Sus padres se opusieron con firmeza. No querían verla convertida en artista ambulante, en tiempos difíciles donde la carretera y los escenarios eran un mundo duro para una joven. Gracia lloraba sin cesar, se negaba a comer y caía en un estado de tristeza profunda que terminó por ablandar a su padre. Finalmente, le dieron permiso, pero con una condición: iría acompañada por una tía suya como carabina. La joven artista se marchó, y con ello empezó su historia. En 1951 debutó en el espectáculo Del corazón a los labios, y en 1953 ya estaba recorriendo España entera con la copla por bandera. Eran años de hambre, de posadas inhóspitas con chinches, de sacrificio y de noches sin descanso, pero también eran los años en los que Gracia Montes empezaba a forjar su leyenda. El gran público la descubrió gracias al programa radiofónico Cabalgata Fin de Semana, dirigido por Bobby Deglané. Allí interpretó una canción que marcaría su destino. ¿Será una rosa? ¿Será un clavel? Una delicada copla que hablaba con ternura del embarazo y que escondía una curiosa historia detrás. Fue escrita por Francisco de Val durante una fiesta en casa de Antonio Ordóñez y Carmina Dominguín, cuando esta última esperaba a su hija, Carmen Ordóñez. La canción fue un éxito inmediato y con ella, Gracia Montes se coló en los corazones de miles de oyentes. Aquel timbre cristalino, con un suave quejío flamenco, era inconfundible. Ni imitaba a nadie, ni podía ser imitada. Su belleza desbordante y su elegancia innata la convertían también en un imán sobre el escenario. Pronto llegaron canciones como Palito de Ron, El Chapinero, Una rosa colorá y Cariala sanluqueña, temas con sabor andaluz que arrasaban en la radio, en los teatros y en la vida cotidiana de un país que, aún sin televisión, encontraba en la voz de Gracia un consuelo y un espejo. En 1955, Juan Antonio Bardem la incluyó en la banda sonora de su película Muerte de un ciclista, donde Gracia interpretó un desgarrador fandango. Aquello supuso su consagración. El cine, la copla y la radio se rendían ante aquella joven que empezaba a brillar con luz propia. José Luis Sáenz de Heredia también la incluyó en Historias de la radio, otro éxito de masas. En 1957,
Gracia ya tenía su propio espectáculo, Rosa de Andalucía, con el que conquistó a su público natal. Y fue entonces, justo cuando lo tenía todo, cuando cometió el error que cambiaría el rumbo de su vida, cuando el mundo la aplaudía de pie, cuando su nombre sonaba en todos los teatros de España y su voz reinaba en la radio como un susurro convertido en arte, Gracia Montes decidió desaparecer. Nadie entendía qué estaba pasando. Las promesas más brillantes del espectáculo raramente se apagan de forma tan abrupta. Pero en su caso, no fue la fama, ni el cansancio, ni la presión. Fue el amor, el más devastador y cruel de los amores. Había caído rendida ante un empresario catalán, miembro del influyente clan Balañá, relacionado con plazas de toros y salas cinematográficas. Un hombre poderoso, frío, posesivo, que bajo la excusa del amor le impuso un destino indigno para su talento. La obligó a dejar de cantar, a encerrarse entre las paredes de su casa en Lora del Río, a desaparecer del mundo como si nunca hubiera existido. Gracia, en ese entonces, ciega por la pasión, aceptó el sacrificio más grande, renunciar a su arte, a su público, a su vida. Durante casi una década, vivió como una sombra. Esperaba las visitas esporádicas de aquel hombre que, cada 2 o 3 meses, aparecía en su pueblo para verla. Un romance asimétrico, tóxico, marcado por el machismo y la manipulación. Ella, con su alma entregada, él, con sus apariciones calculadas. Y mientras España seguía girando, mientras la copla buscaba nuevas voces, Gracia Montes lloraba en silencio, apartada, resignada a un amor que la consumía lentamente. Antes de ese noviazgo destructivo, Gracia había tenido otras 2 relaciones discretas. Una con Fernando Ortega, sobrino del legendario Manolo Caracol, y otra con su representante artístico, Rafael Vargas, hermano del príncipe gitano. Pero ninguna marcó su vida como aquella historia con Balañá. Cuando finalmente abrió los ojos, cuando comprendió que aquel hombre jamás le daría el lugar que merecía, cortó la relación. Habían pasado 8 largos años, 8 años de silencio, de olvido, de abandono artístico. En 1965, como una rosa que renace entre las cenizas, Gracia reapareció. El espectáculo La Rosa de las Marismas, escrito por los geniales Ochaíta, Valerio y Solano, la trajo de vuelta a la vida artística. Subió al escenario del Teatro San Fernando de Sevilla con la dignidad intacta, con la herida aún fresca, pero con la determinación de quien sabe que ha vuelto para quedarse. El público la recibió con el cariño de siempre, aunque el mundo había cambiado. La copla ya no dominaba los medios como antes. La televisión comenzaba a sustituir a la radio, y los ritmos modernos ocupaban el lugar que antes fue de la zambra, la sevillana o la rumba flamenca. Aún así, Gracia Montes se mantuvo firme, elegante, serena, defendiendo su estilo con una autenticidad arrolladora. Fue una época dura, pero ella resistió, como solo resisten los grandes. A lo largo de los años 70, Gracia alternó coplas clásicas con incursiones en otros géneros como las sevillanas y la rumba. Grabó Moscatel, una alegre canción dedicada a Chipiona, lugar donde solía pasar los veranos y donde encontraba algo de paz lejos del ruido de la fama. También grabó Poema de mi soledad, una pieza que parecía brotar directamente de su alma herida y que muchos consideraron una confesión velada de sus años de encierro. Pero fue en 1974 cuando alcanzó su último granito. Soy una feria, una composición magistral de Rafael de León y Juan Solano, se convirtió en un himno. Era una copla alegre, luminosa, pero con una fuerza emocional que solo Gracia podía transmitir. Aquella canción no solo la devolvió al primer plano, sino que selló su nombre en la historia de la música española. Años después, Paco León la rescataría para su serie Ar de Madrid, haciendo que una nueva generación descubriera aquella joya. Gracia Montes siguió grabando discos hasta 2002, un hecho que pocas artistas de su generación pueden decir. Con cada grabación, revivía sus grandes éxitos o exploraba nuevos caminos, siempre fiel a su esencia. Nunca buscó el escándalo, nunca jugó con el morbo, ni se dejó arrastrar por modas pasajeras. Su elegancia y su forma de entender la música eran únicas. Y aunque ya no llenaba teatros como en los años dorados, su figura se mantenía intacta, admirada por jóvenes promesas y consagrada como una artista de artistas.
La década de los 90 supuso una leve brisa de resurgimiento para la copla. Nuevas figuras como Pasión Vega comenzaban a despuntar, y el público volvía a interesarse por ese género que parecía olvidado. En 1998, Gracia Montes ofreció un emotivo concierto en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, dentro del ciclo Sevilla y la copla. Fue una noche mágica, un homenaje en vida a una mujer que lo había dado todo por la música. Su vida privada, siempre discreta, nunca volvió a ser noticia. Vivió un amor tranquilo con un periodista sevillano, una relación más serena, más madura, sin pretensiones de boda ni grandes promesas. Gracia Montes nunca se casó. Fue una mujer libre a su manera, una mujer que supo sufrir en silencio, amar sin medida y cantar con el alma abierta. A comienzos de los 2000, ya alejada de los focos, publicó el disco A ti, madre, un trabajo cuidado, elegante, con arreglos de Manolo Marbizón y la Orquesta Sinfónica de Bratislava, una joya tardía que recogía temas como Palito de Ron, Soledad y Caria, la sanluqueña, y que confirmaba que su voz seguía intacta. Gracia Montes, incluso en su madurez, seguía siendo un referente, pero el tiempo, implacable, comenzó a hacer mella en su salud. Había sido una mujer luminosa, altiva y fuerte, pero los últimos años de Gracia Montes fueron el reflejo de una artista que, aunque había conquistado la gloria, caminaba ahora en la sombra, abrazada por los recuerdos y la fragilidad del cuerpo. El tiempo no perdona ni a las leyendas, y a partir de 2006, su salud comenzó a deteriorarse gravemente tras sufrir un aneurisma cerebral que la obligó a retirarse definitivamente de la vida pública. Desde entonces, la voz de cristal que una vez hipnotizó a miles quedó en silencio. Ya no subía a los escenarios, ya no grababa discos, ya no paseaba por los platós de televisión donde siempre había brillado con su elegancia natural. Su refugio fue su casa en la calle Asunción de Sevilla, a escasos minutos del recinto ferial. Un rincón donde la copla parecía latir entre las paredes, aunque ya solo se escuchaba en los viejos discos o en los recuerdos de quienes la amaron. Arropada por su familia y cuidada con mimo, Gracia vivió sus últimos años con dignidad, aunque profundamente marcada por el paso del tiempo. Atrás quedaban los aplausos, las giras interminables, los ramos de flores, los camerinos llenos de nervios y emoción. Pero no se le oía quejarse. Su carácter, firme pero sereno, aceptaba el destino con esa melancolía callada que tanto había cantado a lo largo de su carrera. Su casa era un pequeño santuario donde todo estaba impregnado de su historia. Fotos en blanco y negro, discos firmados, vestidos de gala, y hasta un cartel enmarcado de aquel mítico espectáculo rosa de Andalucía. La calle Asunción, testigo de tantas ferias y celebraciones, acogía ahora el ocaso de una estrella que prefería el recogimiento a la nostalgia, que nunca hizo alarde de lo que fue, pero que tampoco renegaba de su pasado glorioso. No volvió a casarse ni a buscar un nuevo amor. Gracia Montes eligió la soledad como compañera, esa soledad que tantas veces cantó y que ahora, lejos de las luces, se volvía presencia cotidiana. Su discreción fue absoluta. No buscó entrevistas, no reclamó homenajes, no quiso ser protagonista de ninguna portada. Su vida íntima fue tan elegante como su manera de cantar. Sin estridencias, sin escándalos, con la clase de quien sabe que no necesita demostrar nada más. Pero su figura seguía viva en la memoria popular. En cada festival de copla, en cada joven intérprete que buscaba inspiración, en cada radio que rescataba, «Soy una feria» o «Será una rosa». El nombre de Gracia Montes emergía como una sombra sagrada, como una guía silenciosa. Muchos la consideraban inimitable. Su sello estaba tan profundamente arraigado que ni las más talentosas lograban captar esa mezcla de dulzura, firmeza y pellizco flamenco que solo ella supo domar. En 2011, su pueblo natal, Lora del Río, le rindió uno de los homenajes más importantes al nombrarla hija predilecta. Fue un acto emotivo, sincero, donde todo el municipio se volcó para celebrar a su vecina más ilustre. Aunque ya no podía asistir con la vitalidad de antaño, se sintió profundamente emocionada y agradecida. Aquel reconocimiento no era solo un gesto institucional, era la prueba de que su pueblo no la había olvidado, que la copla seguía latiendo en sus calles gracias a ella,
Y es que Gracia Montes no fue una artista cualquiera. Fue una mujer adelantada a su tiempo, que se enfrentó a un mundo duro, machista, exigente, y que supo ganarse un lugar desde la fuerza de su voz y la dignidad de su carácter. Nunca mendigó fama, no jugó con los medios, no buscó titulares vacíos. Lo suyo fue la autenticidad, esa que solo tienen los grandes. A pesar de todo, de las renuncias, de los silencios, de los desengaños, Gracia jamás perdió el cariño del público. Era venerada, respetada, admirada. Incluso quienes no eran aficionados a la copla reconocían en ella una figura singular, un talento que traspasaba géneros y generaciones. Tenía esa magia inexplicable que convierte a una intérprete en mito. Poco a poco los años fueron apagando su presencia. Su estado de salud la mantenía alejada de todo, y el paso de los días se volvía una rutina serena entre cuidados, visitas familiares y quizá alguna lágrima nostálgica al recordar lo que una vez fue. Pero hasta en su declive, Gracia conservó su esencia, esa mezcla de dulzura, dignidad y fuerza que la había hecho única. Y así, en silencio, como vivió los últimos años, también se fue. En la madrugada del 2 de junio de 2022, el corazón de Gracia Montes dejó de latir. Tenía 86 años. Murió en su hogar de la sevillana calle Asunción, rodeada de su familia, arropada en la intimidad, sin ruido, sin prensa, sin flashes. Se marchó como había vivido sus últimos años, con humildad, con elegancia, con la serenidad de quien ya lo había dado todo y sabía que su legado era eterno. La noticia sacudió el mundo de la copla como un mazazo. Había muerto una leyenda, una voz irrepetible, una figura que marcó a generaciones. No solo se fue una artista, se apagó una época, un estilo, una manera de entender el arte desde lo más profundo del alma. Los homenajes comenzaron a multiplicarse. Su pueblo, Lora del Río, volvió a vestirse de luto y de orgullo, recordando con emoción a la hija predilecta que los había puesto en el mapa de la historia musical española. Las redes sociales se llenaron de mensajes, de vídeos antiguos, de canciones rescatadas, de lágrimas sinceras. Artistas jóvenes que jamás la conocieron en persona hablaban de ella como de una maestra invisible. Y es que Gracia Montes, con su forma de interpretar la copla, había enseñado a cantar con el corazón en carne viva. Era imposible escucharla y no conmoverse. Su voz tocaba fibras que nadie más podía alcanzar. Su historia es la de tantas mujeres que han tenido que sacrificar sus sueños por amores equivocados, que han callado sus sufrimientos por miedo al qué dirán, que han renacido cuando ya parecía imposible. Pero en su caso, además, lo hizo con arte. Cada nota que cantó era una herida abierta, una caricia y una verdad. No necesitaba adornos. Su voz era suficiente. Gracia Montes es, y será siempre, una leyenda, una de las grandes. Una mujer que cantó con el alma, vivió con el corazón y se despidió con la elegancia de las divas eternas. Su historia no es solo la de una artista, sino la de una época, un género y un país que aprendió a emocionarse con su voz. Y así debe ser recordada, como la voz de cristal que hizo temblar corazones, como la artista que lo dio todo sin pedir nada a cambio, como la mujer que supo cantar la tristeza con dulzura y el amor con valentía. Porque en su garganta, como dijo Lola Flores, había ruiseñores, y esos ruiseñores aún cantan. Cada vez que alguien la escucha, vuelan otra vez. ¡Atención! ¡No te vayas! A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.